saben que no quiero compasión. Nunca dicen, «Oh mamá, hoy no andas bien». Ella cantó con ellos, bailó con ellos, hizo reír a millones con ellos. Pero algunos de los grandes de Hollywood odiaban en secreto a Annette Funicello. Un famoso actor la llamó mascota de Disney y se negó a hablar con ella fuera de cámara. Otro susurraba mentiras a los productores. Algunos formaron alianzas secretas contra ella durante años. Annette permaneció en silencio. Protegió su identidad incluso cuando intentaron arruinarla. Pero antes de morir, finalmente reveló la verdad y conmocionó incluso a Walt Disney. Annette Funicello nació el 22 de octubre de 1942 en Utica, Nueva York. Sus padres, Virginia John Albano y Joseph Edward Funicello, eran unos orgullosos italoamericanos que criaron a su hija en un barrio obrero muy unido. En aquella parte de Utica, la familia lo era todo. El olor a ajo y a pan fresco flotaba por las calles. El italiano se hablaba casi tan a menudo como el inglés. La vida era sencilla pero llena de orgullo y calidez. Ese fuerte sentido de comunidad se convirtió en parte de Annette, moldeando su personalidad antes de que pisara un escenario. A los 4 años sus padres hicieron las maletas y se mudaron al oeste al valle californiano de San Fernando. No buscaban la fama de Hollywood, solo querían una vida mejor. Pero la mudanza resultó ser el comienzo de algo mucho más grande. Annette era muy tímida y apenas podía hablar en público, así que su madre la apuntó a clases de baile con la esperanza de que cogiera confianza. Lo que no se esperaban era lo rápido que Annette se subió al escenario. Su naturaleza tranquila se desvaneció bajo los focos. Las clases de baile encendieron una chispa que ni ella ni sus padres vieron venir. En diciembre de 1955, esa chispa se convirtió en una llama. Con solo 13 años interpretó El lago de los cisnes en el Starlight Bowl de Burbank. Era un recital más hasta que dejó de serlo. Sin que nadie lo supiera, el mismísimo Walt Disney estaba sentado observando en silencio. No estaba buscando bailarinas. Estaba a la caza de niños con poder de estrella. Y cuando vio a Annette deslizarse por el escenario, vio algo raro, gracia, carisma, y algo que no podía explicar del todo. A los pocos días, recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Disney la quería en su nuevo programa de televisión, El Club de Mickey Mouse. Las audiciones fueron brutales. Más de 200 niños se presentaron cada uno con la esperanza de ser uno de los 24 mosqueteros. Annette no era la primera de la fila, ni siquiera fue segunda o tercera. Ella fue la última seleccionada, número 24. Pero Disney tenía un presentimiento sobre ella. Vio algo que los demás no vieron. No solo tenía talento, era real. El público conectaría con ella y él lo sabía. Le dio una oportunidad y ella no decepcionó. Cuando firmó su contrato de 7 años, ganaba $160 a la semana. Eso ya era más de lo que algunos adultos ganaban en un mes, pero el contrato tenía un truco. Si le iba bien su sueldo, aumentaba rápidamente. Pronto ella estaba haciendo las 500 a la semana. Agregue la comercialización, regalías, repeticiones y apariciones públicas. Y cuando terminó, Annette Funicello era millonaria, con solo 20 años de edad. Lo que realmente sorprendió al estudio Disney, sin embargo, fue lo que sucedió después. Correo de fans. No solo unas pocas cartas aquí y allá, miles. Al final de la primera temporada, recibía entre 6.000 y 8.000 cartas al mes. Nadie lo vio venir. Ninguno de los otros Musketeers estaban siquiera cerca. De hecho, solo Elizabeth Taylor recibió más cartas en ese momento, y ella ya era una gran estrella de cine. Un día Walt Disney llamó a Annette a su oficina. Parecía confundido. Él le preguntó, «¿Tienes muchos parientes italianos?» Él no se lo podía creer. Su encanto había llegado mucho más allá de sus raíces. América, los chicos jóvenes en particular, se habían enamorado de ella. Algunos incluso le enviaron relojes y anillos para pedirle matrimonio por correo, y ella se los devolvió todos. Esa imagen sana y bondadosa no era una actuación.
Ya no aparecía solo en dance numbers. Pronto dirigió espectáculos enteros. En 1956 protagonizó Aventura en Dairyland, filmada en una granja real en Verona, Wisconsin. Era parte historia, parte educación. Los espectadores la vieron interactuar con vacas granjeros y la vida rural. Muy lejos de la ostentación de Hollywood, pero a la gente le encantó. Luego llegó Spin and Marty, donde interpretaba a una dulce ranchera de los bajos fondos. Estos papeles la hicieron famosa y no solo fueron éxitos televisivos. Dieron lugar a cómics, libros y reposiciones que duraron décadas. Pero incluso los capítulos más felices llegan a su fin. En 1958 el Club de Mickey Mouse emitió su último episodio. En el plató el reparto se abrazó, se despidió y lloró. Annette fue la que más lloró. Más tarde dijo: "Nunca había llorado tanto en mi vida". La mayoría de los mosqueteros fueron despedidos, pero no Annette. Disney volvió a invitarla a su despacho. Temía que la despidieran. En lugar de eso le entregó un nuevo contrato, esta vez para sus propios cereales. No la estaban dejando ir. La estaban elevando. Entre bastidores había una historia diferente, una historia de amor adolescente. Durante el primer año del programa, Annette salió discretamente con su compañero Lonnie Burr. En una fiesta, él le dio un anillo y decidieron ser novios al menos por unas horas. A su padre no le hizo mucha gracia. Le hizo devolver el anillo inmediatamente. Aún así, los dos compartieron un momento especial. Lonnie le dio a Annette su primer beso. Él no lo supo hasta 1994, cuando su autobiografía lo reveló. Décadas más tarde se reunieron para una película para televisión llamada Lots of Luck. Fue la única vez que dos Musketeers originales actuaron juntos como adultos. Fue un dulce momento de reencuentro que demostró que incluso en el despiadado mundo de Hollywood, algunos recuerdos de la infancia perduran para siempre. En 1959 ocurrió algo inesperado. Una burbujeante adolescente llamada Annette Fichello lanzó una canción que solo duraba 1 minuto y 38 segundos. Pero hizo historia en la música. La canción se llamaba Tall Paul, y no solo se convirtió en un éxito, se convirtió en una sensación nacional. Llegó al número 7 de la lista Billboard Hot 100 y al número 6 en Canadá, lo que convirtió a Annette en la primera cantante femenina en entrar en el top 10 con un single de rock and roll. La canción fue escrita por los hermanos Sherman y Bob Roberts. Ese mismo éxito le supuso una gran oportunidad. Dick Clark la invitó a su famosa gira Caravan of Stars. Salió de gira de septiembre a noviembre de 1959, compartiendo escenario con Paul Anka Duane, Eddie Los Coasters y otros. El 21 de octubre en Houston, la gira incluso se detuvo a mitad del espectáculo para celebrar su cumpleaños en el escenario. Sin embargo, no todo fue coser y cantar. Algunas noches el público se alborotó, hubo peleas, hubo detenidos, pero Annette siguió cantando. Su ascenso fue tan rápido y poderoso que Walt Disney contrató a los hermanos Sherman en exclusiva después de aquello. Más tarde ganarían un Oscar por Mary Poppins. Para 1960 Disney intentó algo audaz. Lanzaron un nuevo álbum llamado Italiano. El concepto era claro: empaquetar a Annette en un tema italiano. Aparecía en la portada chasqueando los dedos vestida a la italiana. La música también siguió la misma línea. El mayor éxito del álbum fue O Mio. Era romántica, dramática y diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. Los críticos dijeron que la canción era como descansar sobre terciopelo y el público estuvo de acuerdo. Vendió más de 1 millón de copias. Otras canciones del álbum también se inclinaban hacia ese estado de ánimo: Mia Mia Dream Boy y Please Señor. Muchas fueron escritas por los hermanos Sherman. Era algo más que un lanzamiento musical. Era todo un experimento de marketing. Este álbum de temática italiana se situó entre otros dos de una inteligente trilogía. Antes de Hawaiianette y después de Dancet, Disney fue construyendo su imagen paso a paso. En el verano de 1960, Pineapple Princess
Salió al mercado y de nuevo funcionó. Alcanzó el número 11 en las listas Billboard y se mantuvo durante 9 semanas. Se convirtió en su tercer mayor éxito. La canción también fue escrita por los hermanos Sherman y formó parte del álbum Hawaii Annette. Ese disco tenía un fuerte toque tropical. Annette llevaba un vestido de estampado hawaiano. La lista de canciones incluía Blue Hawaii Song of the Islands y Hukila Song. Solo había 12 canciones y todo el álbum duraba apenas 26 minutos. Aún así dejó una gran huella. Algunas versiones del disco venían incluso con una etiqueta especial de color rosa que presumía de incluir Pineapple Princess. La canción se versionó en varios idiomas. En 1999, el grupo hawaiano Nalio Peli Mahana hizo una nueva versión. También apareció una versión en alemán llamada Ananananas Prinzessin. Incluso en 2021, la canción apareció en la comedia Barb and Star Go to Vista del Mare. En realidad, nunca desapareció. Entre bastidores, Walt Disney tenía un plan muy específico para Annette. Quería que fuera la próxima Teresa Brewer. Brewer había encabezado las listas de éxitos en los años 50 con éxitos extravagantes como Music, 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 y había grabado más de 600 canciones en total. Disney admiraba su éxito y quería copiar esa fórmula. Creyó que Annette podría seguir el mismo camino. Pero aquí está el giro. Annette no atribuyó su sonido a ningún cantante. Se lo atribuyó a su productor, Tutti Camarata. Annette Fisichella tenía 17 años cuando conoció a Paul Anka de 18 en una cena. Congeniaron al instante. Lo que empezó como una simple conversación se convirtió en algo mucho más profundo. Al cabo de un año eran inseparables. Se pasaban horas hablando por teléfono, a veces hasta 3 horas por noche. Con el tiempo hicieron más de 100 llamadas. Para 2 adolescentes en el candelero era algo más que un flechazo. Paul la llamaba su primer amor. Annette dijo que sentía lo mismo. Y aunque el mundo los veía como jóvenes e ingenuos, Annette escribió más tarde: que tuviéramos 17 años no significaba que nuestro amor no fuera real. El romance fue tan poderoso que inspiró canciones de éxito. Paul escribió Put Your Head on My Shoulder en 1959 y al año siguiente escribió Puppy Love. La escribió después de oír a la gente despreciar su relación llamándola amor de cachorro. La canción subió al No. 2 en las listas de Billboard. Incluso se la cantó por teléfono. También crearon música juntos. En una canción, Paul se sentó al piano y le dijo: piensa en la letra, Annette. Di lo que se te ocurra. Yo le pondré la música. No era solo romance. Fue colaboración, inspiración y algo raro para 2 personas tan jóvenes. Pero Hollywood no lo hizo fácil. Annette estaba bajo contrato con Disney y Disney era muy estricto. Paul lo recordaba claramente. Cada vez que se veían tenían un chaperón. Ni siquiera se le permitía salir oficialmente con ella. Los ejecutivos de Disney no dejaban de advertirle: Mr. Disney no te quiere cerca de ella. Trataban a Annette como una propiedad. Paul tenía que escabullirse para tener un momento a solas con ella. Una vez convenció a un empleado para que distrajera a la madre de Annette con un juego de cartas solo para poder robarle un beso. Las restricciones no eran solo molestas, eran sofocantes. Con el tiempo la presión los agotó. Su amor era real, pero se movían en direcciones diferentes. En una entrevista de 2024, Paul, que ahora tiene 82 años, lo dijo sin rodeos. Ella quería casarse, no podía hacerlo. Él tenía miedo. Miedo al compromiso, y sabía que no podía darle lo que ella necesitaba. Poco después de la ruptura, Annette comenzó a salir con el agente de Paul, Jack Gelardi. Se casó con él. Un año después, Paul se casó con otra en París. Incluso después de todo eso, el dolor nunca se desvaneció del todo. Frankie Avalon le dijo una vez a Paul: ella te amaba. Y Paul simplemente respondió: bueno, yo la amaba a ella. Mientras su vida amorosa cambiaba, su carrera estaba a punto de explotar. El 11 de julio de 1963, Beach Party llegó a los cines. No solo le fue bien, rompió récords.
Solo el día del estreno hizo 48.226. En la primera semana, en solo 30 cines, ganó 2.928.000. A finales de año, la película había recaudado 1,2 millones de dólares y el presupuesto menos de 800.000. Los ejecutivos de American International Pictures estaban estupefactos. Predijeron que la película alcanzaría entre 3 y 4 millones de dólares. Fue su mayor éxito con diferencia y ayudó a lanzar todo un género. Los niños hacían cola para verla. Los cines estaban llenos y Beach Party superó a grandes nombres como Los Pájaros y El Profesor Chiflado. En septiembre, los jefes del estudio ganaron Productores del Año. Annette se había convertido en una reina de la taquilla, pero el éxito trajo enemigos. Justo antes de una actuación nacional en directo, su traje hecho a medida desapareció. Tuvo que usar un traje de repuesto que no le quedaba. Parecía incómoda y el público lo notó. Más tarde se supo que una colega celosa a la que le habían quitado un papel protagonista había escondido el traje a propósito. Nadie oyó que Annette se quejara. Se quedó callada. Agradeció al equipo. Nunca dio nombres, pero todos detrás del escenario sabían lo que había sucedido. Los celos estaban hirviendo justo debajo de la superficie, y la cosa no quedó ahí. A medida que crecía la moda de las películas de playa, los productores querían más. Más piel, más atractivo. Decidieron que Annette necesitaba un cambio de imagen. El siguiente guión añadió escenas en bikini y bailes con trajes reveladores. Cuando vio los cambios se negó. Sintió que traicionaba todo lo que representaba, especialmente la confianza de los fans que la habían seguido desde el club de Mickey Mouse. Los productores no estaban contentos. Se enfriaron rápido. La sustituyeron en el material promocional, incluso contrataron a otra actriz. Disney tuvo que intervenir para calmar las cosas. Annette se mantuvo firme. En un mundo que pedía constantemente a las jóvenes que vendieran su imagen, ella dijo no. Esa integridad la convirtió en un objetivo. Detrás de las alegres escenas de playa, otras actrices estaban furiosas. Sentían que Annette ni siquiera tenía que intentarlo. Siempre era elegida, siempre alabada, siempre perfecta. Esa imagen perfecta irritaba a todos los que tenían que luchar más. No eran solo celos, era resentimiento. Una rival amargada por haber sido reemplazada escondió el traje de Annette antes de esa transmisión en vivo. Otros murmuraban que solo conseguía papeles porque era la favorita de Disney. Y puede que lo fuera, pero también cargaba con el peso de ese favoritismo. Mientras otras luchaban por llamar la atención, ella tenía que defender la imagen que la convirtió en estrella. Annette Funicello tenía solo 22 años cuando se enamoró de un hombre 12 años mayor que ella, Jack Gilardi, su agente en Hollywood. En aquella época, estaba pasando de ser una estrella infantil de Disney a convertirse en todo un icono adolescente, protagonizando éxitos como Babes in Toyland y la serie Beach Party con Frankie Avalon. Gilardi no era un agente cualquiera, era el hombre que guiaba su carrera. Su relación profesional se convirtió en algo más personal y en enero de 1965 se casaron. La reacción del público fue inmediata y emotiva. De hecho, Charles Schulz incluso utilizó su tira cómica Peanuts para mostrar a Lionus llorando por la boda de Annette, diciendo: «No puedo soportarlo. Esto es terrible. ¡Qué deprimente!». Annette Funicello ha crecido. Pero detrás de los titulares y las lágrimas de los dibujos animados había una relación con capas inquietantes. Annette admitió más tarde que Gilardi la llamaba Dolly, el mismo apodo que usaba su padre. En aquel momento le pareció dulce. En retrospectiva era una señal de que aún se veía a sí misma como una niña, no como una mujer preparada para el matrimonio. Confesó que cuando se casaron aún se sentía como una niña de 16 años. No quería discutir, no quería enfadarle, así que dejaba que Gilardi tomara todas las decisiones importantes. Tuvieron 3 hijos juntos, Gina, Jack Jr. y Jason. Pero con el paso de los años, esa obediencia silenciosa se convirtió en sufrimiento silencioso. A medida que ganaba confianza, comenzó a sentirse atrapada. Su matrimonio no era una sociedad, era un acuerdo unilateral nacido de la ingenuidad y el desequilibrio de poder.
Un punto brillante en su vida durante este tiempo fue Frankie Avalon. Su química en la pantalla había creado una exitosa serie de películas de playa, pero fuera de ella, su amistad se convirtió en algo poco común en el mundo del espectáculo. Honesta, leal y duradera. Avalon se convirtió en padrino de su hija Gina, y no era solo un nombre en un certificado. Siguió vinculado a la familia durante más de 3 décadas, incluso después de que las cámaras dejaran de rodar. Su amistad se estrechó durante el rodaje de Back to the Beach en 1987, cuando Annette empezó a mostrar síntomas de esclerosis múltiple. Frankie estaba allí. Vio el cambio. Se mantuvo en contacto con sus hijos cuando ella no podía hablar en sus últimos años. Mientras que las relaciones de Hollywood a menudo se desvanecen con la fama, esta nunca lo hizo. Avalon, padre de 8 hijos, trató a los Fichello como de la familia y estuvo a su lado hasta la muerte de Annette en 2013. Entre 1981 y 1983, tras casi 18 años de matrimonio, Annette puso fin a su relación con Gilardi. Ya no era aquella joven esposa obediente. El divorcio, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión en su vida. Había crecido. Había aprendido a hablar en lugar de arrastrarlo por los tribunales como muchas parejas famosas de la época. Lo resolvieron tranquilamente, y lo que es más importante, se aseguró de que sus hijos permanecieran cerca de su padre. Esos 5 años como madre soltera fueron algunos de los más importantes de su vida. Condujo coches compartidos, fue voluntaria en el colegio Saint Cyril y por fin encontró su voz. Describió esos años como el momento en que realmente se convirtió en ella misma. Ya no tenía miedo a los conflictos, ya no vivía a la sombra de otra persona. Entonces, llegó Glenn Hall. Se habían conocido años antes en el hipódromo de Hollywood Park, cuando ella era solo una adolescente que estaba de visita con sus padres. Hall era entrenador de caballos y la recordaba con cariño. Tras divorciarse, volvió al hipódromo y se reencontró con él. Esta vez ambos tenían más de 40 años, estaban divorciados y dispuestos a construir algo real. Su romance avanzó lentamente. Todo empezó con una amistad. El 3 de mayo de 1986 se casaron. En la recepción, Mickey Mouse apareció y bailó con la novia, un guiño mágico a su pasado Disney. Juntos unieron a sus familias e hicieron que funcionara. A principios de 1987, Annette Funicello tenía 45 años y su carrera había vuelto a la normalidad. Se había reunido con Frankie Avalon y había vuelto a la pantalla para Back to the Beach. Pero entre bastidores estaba ocurriendo algo aterrador. Se sentía mareada todo el tiempo. Los dolores de cabeza no paraban. Y lo peor de todo, apenas podía caminar derecha. Los médicos le dieron el diagnóstico que lo cambió todo. Esclerosis múltiple. En lugar de decírselo a nadie, se lo guardó para sí misma. Ni a sus amigos, ni siquiera a su familia. Lo ocultó durante 5 largos años. Mientras sonreía para las cámaras y actuaba en el escenario, su cuerpo se iba apagando poco a poco. Le aterrorizaba que la vieran débil o rota. Incluso cuando tropezaba durante el rodaje no decía nada. Nadie sabía que la mujer que veían bailar y reír apenas aguantaba. Pero ocultarlo tenía un precio. La gente se dio cuenta de que algo iba mal. No podía andar bien. Parecía inestable. Empezaron los rumores. Estaba borracha. Escondía un problema con la bebida. Los rumores estallaron en la prensa. Los tabloides decían que se había convertido en otra estrella infantil fracasada con una botella en la mano. No era cierto, pero las habladurías eran incesantes. Para alguien que siempre había sido vista como la novia de América, fue devastador. Annette no hablaba porque temía que la gente dejara de quererla. Así que en lugar de corregir la mentira, vivió con la vergüenza. Estaba luchando contra una enfermedad que lentamente le roba todo. Sin embargo, el mundo pensaba que ella era solo otra quemada de Hollywood. Cuanto más chismorreaban, más le dolía. Y finalmente, fue demasiado. En julio de 1992, decidió hablar.
Se sentó en una entrevista en 2020 y contó al mundo la verdad. Llevaba padeciendo esclerosis múltiple desde 1987. La revelación conmocionó a todo el mundo. La gente lloró. Se disculparon y escucharon. Explicó que lo había mantenido en secreto porque no quería preocupar a sus fans, pero los rumores habían ido demasiado lejos. Ese mismo año, Disney la nombró leyenda Disney. El momento era perfecto. Annette ya no era solo una antigua ratonera. Se convirtió en el rostro de una enfermedad de la que millones de personas temían hablar. Su honestidad ayudó a otros a salir a la luz. Convirtió el dolor en propósito. Y aún no había terminado. En 1993, creó el Fondo de Investigación Annette Funicello para trastornos neurológicos. No era solo un nombre en un membrete. Era su lucha hecha pública. Se aseguró de que cada dólar se destinara a la investigación. Sin sueldos, sin despilfarros, solo ciencia. El fondo respaldaba nuevos estudios, se asociaba con grandes organizaciones y se centraba en tratamientos que realmente pudieran marcar la diferencia. Su marido, Glenn Hall, la apoyó con todo lo que tenía. Recaudó dinero, promovió la concienciación y mantuvo viva la misión incluso después de su muerte. El fondo dio esperanza a las familias, aportó datos médicos y dio una razón al sufrimiento de Annette. Glenn Hall era más que un marido. Era su salvavidas. Se casaron en 1986, justo antes de que empezaran los síntomas. Durante los siguientes 27 años, se convirtió en su cuidador, protector y voz. A medida que la enfermedad empeoraba, él se adaptaba. En 2004, cuando ella ya no podía andar, Glenn construyó una silla de ruedas a medida utilizando un asiento de carreras con arnés. Cuando perdió la capacidad de hablar en 2009, él seguía hablando con ella todos los días. Para entonces, necesitaba una sonda de alimentación. Era completamente dependiente. Pero Glenn nunca la ingresó en un centro. Permaneció a su lado, contrató enfermeras y luchó por su dignidad. Incluso se unió a la junta de su fundación y ayudó a organizar campañas de financiación. No solo cuidaba de su cuerpo, estaba preservando su espíritu. Pero el dolor no cesaba. En marzo de 2011 el desastre volvió a golpearles. Su casa en Enino se incendió. Era la misma casa en la que Annette había vivido durante casi 40 años. Ella estaba dentro cuando comenzó junto con Glenn y una enfermera. Los bomberos llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La casa se quemó sin remedio. Inhaló humo y tuvo que ser trasladada al hospital. Sobrevivió, pero el trauma fue brutal. El hogar donde una vez había criado a sus hijos y recibido a sus amigos había desaparecido. Vendieron los restos por $714.250 y se alejaron de su antigua vida. Sin otro lugar a donde ir, se mudaron a un pequeño rancho en las afueras de Bakersfield. Era tranquilo, rural y lejos de Hollywood. La tierra era sencilla, pero ofrecía paz. Durante los últimos años de su vida, Annette permaneció allí rodeada de campos de cultivo en lugar de luces intermitentes. Glenn cuidaba de ella las 24 horas del día, asegurándose de que estuviera cómoda. Estaba muy lejos de los escenarios de Disney, pero era seguro. Era privado y le daba el espacio para ser algo más que la chica con un lazo en el pelo. En 2009, perdió la voz por completo. La mujer que una vez cantó Tal Paul e iluminó el club de Mickey Mouse ya no podía pronunciar ni una sola palabra. Tenía 67 años. Había perdido la voz, la movilidad e incluso la capacidad de comer. Había entrado en la fase final de su enfermedad. Todavía podía parpadear. Todavía podía escuchar, pero la comunicación se había desvanecido. Un programa canadiense emitió imágenes de ella en 2012 que mostraban lo mucho que había cambiado. Su cuerpo estaba inmóvil, su rostro silencioso. Su amiga Shelley Favis apareció en el segmento visiblemente desconsolada. La chica que una vez había cautivado el corazón de Estados Unidos se había convertido en una prisionera en su propio cuerpo. El 8 de abril de 2013, la batalla terminó. En el Mercy Southwest Hospital de Bakersfield, la familia de Annette
tomó la decisión de desconectarla del soporte vital. Tenía exactamente 70 años. Sus hijos estaban a su lado, Gina Jack Jr. y Jason sosteniendo sus manos. Shelly Fab también estaba allí. Había estado en coma durante años. Su hija Gina dijo en voz baja: «Está de puntillas bailando en el cielo». El momento rompió corazones en todo el país. Llovieron los homenajes. Bob Iger, consejero delegado de Disney, la llamó una de las estrellas más brillantes de Walt Disney y la elogió por afrontar su enfermedad con valentía y gracia. Rebautizó el Soundstage 1 de Disney como Annette Funicello Stage. Era el mismo lugar donde había rodado el club de Mickey Mouse en los años 50. Esa dedicación se convirtió en su último hogar dentro del mundo de Disney. Frankie Avalon estaba destrozada. Había sido su coprotagonista, su cita en los autocines y su amigo de toda la vida. Recibió la noticia en un mensaje de texto de su hija. «Se ha ido». Decía que Avalon la había visto desaparecer lentamente a lo largo de los años, pedazo a pedazo. En una emotiva entrevista dijo que a ella no le quedaba comunicación desde hacía años. Fue una existencia terrible. Compartió un secreto que nunca antes había contado. Disney había prohibido una vez a Annette mostrar su ombligo en bikini. Incluso en la playa se esperaba que se mantuviera sana. Esa era la Annette que el mundo amaba, y esa era la Annette que él perdió. Su premio Leyenda Disney, en 1992, parece ahora aún más importante. Fue la primera mosquetera en recibirlo justo antes de anunciar al mundo su enfermedad. Unos meses después, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue como si el mundo comprendiera por fin lo mucho que había dado. Su compañera Sharon Bird dijo una vez: «Nunca cambió de aquella dulce persona que se preocupaba tanto por los demás». Y es verdad, nunca cambió. Ni cuando era una estrella infantil, ni cuando se convirtió en un icono del pop, ni cuando perdió la voz.